Buenos días a todos y en primer lugar, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa en la que queremos dar a conocer y acercaros un poquito más a lo que va a ser nuestro proyecto y programa de intervención e inclusión social para personas en situación de vulnerabilidad. Me acompaña hoy en la rueda de prensa Daniel Jimeno, que es el representante de la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión y que, bueno, la Red Aragonesa va a ser una de las protagonistas en la gestión de este proyecto y por eso él nos acompaña y nos detallará el proyecto que van a gestionar a continuación. Ya se hizo una rueda de prensa cuando hicimos público el convenio que se había firmado entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio para trabajar estos proyectos pilotos de inclusión social. En pasado diciembre del año 21 fue cuando firmamos este convenio, a raíz de la aprobación de la Ley del Ingreso Mínimo Vital, que conllevó la posterior modificación de nuestro sistema de prestaciones en la Comunidad Autónoma de Aragón y en la que aprobamos esa ley que regulaba nuestra prestación aragonesa complementaria al ingreso mínimo vital, y también se hacía una referencia en la norma al Servicio Público Aragonés de Inclusión Social. En este marco surge este convenio y a raíz de este convenio, en el cual le corresponde al Gobierno de Aragón la cantidad de 7,4 millones de euros para trabajar y desarrollar los proyectos de inclusión social, desde el Gobierno de Aragón y desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales comenzamos a trabajar en el desarrollo de una convocatoria de subvenciones para poder desarrollar el contenido del convenio. Con esta experiencia piloto lo que pretendemos es promover e impulsar desde nuestro sistema público de servicios sociales la inclusión social de personas que están en situación de vulnerabilidad. Y para hacerlo lo vamos a desarrollar tanto a través de proyectos de intervención e inclusión social que van a ser gestionados por las entidades locales y también por las entidades sociales. El objetivo del proyecto piloto es trabajar la inclusión, analizar el impacto que las medidas tienen sobre la población con la que vamos a trabajar, y con esta evaluación obtendremos una información que para nosotros va a ser muy importante de cara a poder diseñar las políticas futuras en materia de inclusión. Nuestro propósito siempre ha sido ir más allá con las personas que están en una situación más complicada. Queremos ir más allá de lo económico, que la parte económica ya se cubre a través de las prestaciones económicas, y nosotros lo que queremos es que estas personas que atraviesan esta situación de vulnerabilidad puedan desarrollar y trazar itinerarios, dotarse de herramientas y buscar las mejores alternativas para lograr nuestro objetivo, que no es otro que conseguir su inserción social. ¿A quién va dirigido la experiencia piloto o este proyecto de inclusión social? A población vulnerable, como les decía, entendiendo por tal a aquellas personas que son ya perceptores de prestaciones económicas, bien sea perceptores del ingreso mínimo vital o bien de nuestra prestación aragonesa complementaria, pero además entendemos que debemos ir más allá porque hay personas que, aunque no son beneficiarios de este tipo de prestaciones económicas, sí que se encuentran en esa situación de riesgo o exclusión social. Con lo cual, aquellas personas que también a través de las entidades sociales se acredite esta situación de riesgo social también podrán formar parte del proyecto. Es un proyecto que se va a desarrollar en todo el territorio de la comunidad autónoma, en las 3 provincias de Aragón. Y como les decía al inicio, ha sido una convocatoria de subvenciones que se ha diferenciado en 2 líneas distintas. Por un lado, lo que va a ser la financiación de los proyectos comunitarios de inclusión social
Y, por otro lado, lo que es el grueso de la convocatoria, que es el que va a llevar a cabo los proyectos más personalizados o itinerarios individualizados para la inclusión social. Con respecto a los proyectos comunitarios de inclusión social, son proyectos que están orientados a la promoción y la integración de colectivos vulnerables y también al desarrollo en áreas del territorio donde nos encontramos con que hay una parte de la población que tiene mayores necesidades de atención social. A diferencia de lo que serían esos itinerarios individualizados, con este tipo de proyectos vamos a trabajar con colectivos que están identificados en el territorio, pero además el impacto para nosotros es multiplicador, porque no solamente es en lo que se van a beneficiar estos colectivos, sino que esa labor de integración social o de facilitamiento para la integración social de estos colectivos va a hacer incidencia en todo lo que sería la mejora de toda la población de ese territorio. En esta línea de convocatorias se han presentado 16 proyectos de entidades locales. 14 pertenecen a comarcas aragonesas y hay 2 de los proyectos que pertenecen a ayuntamientos que tienen competencia en acción social, como son el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ayuntamiento de Calatayud. Y se estima que esta intervención a través de proyectos comunitarios alcanzará aproximadamente un máximo de 1.000 beneficiarios directos, aunque, como les decía, nosotros entendemos que por extensión sería todas estas zonas del territorio, a toda la población de estas zonas a las que se beneficiarían del resultado final de las intervenciones. Y, por otro lado, como les decía, la otra línea de subvención es la que se destina a la realización de proyectos personalizados de inclusión social, que se van a llevar a cabo a través de itinerarios integrales de inclusión con diferentes intervenciones, tanto de carácter educativo, formativo, de acompañamiento social, de ajuste, aunque es verdad que para hablarles de estos itinerarios individualizados, ya que este proyecto va a ser llevado a cabo a través de la Red Aragonesa de Entidades para la Inclusión, nos lo explicará mucho mejor Daniel Jimeno, que por eso nos acompaña esta mañana. Decirles que estos itinerarios, como les decía, este proyecto del desarrollo de itinerarios individualizados es el que va a desarrollar la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión. La adjudicación de esta línea de subvención será pública en el Boletín Oficial de Aragón en los próximos días y para nosotros ha sido fundamental. Desde el inicio que comenzamos a valorar la participación de la comunidad autónoma en este convenio de inclusión, nosotros entendíamos que no había otra manera de trabajar la inclusión en nuestro territorio que no fuera de la mano de las entidades sociales que ya lo vienen haciendo con una larga trayectoria y de la cual yo creo que el enriquecimiento mutuo que nos ofrece el trabajo conjunto era una oportunidad. Para nosotros, lo que diferencia esta intervención a través de este proyecto piloto con respecto a lo que se venía haciendo o cómo se venía trabajando la inclusión en el territorio es que esto nos va a permitir establecer un modelo de itinerario común a todas las entidades que van a participar en el desarrollo de este proyecto, que se va a basar en una metodología concreta y única y que además se va a poder evaluar. Y esto nos va a ayudar porque vamos a obtener una información muy rica en cuanto a evidencias que nos puedan ayudar a consolidar ese modelo de inclusión que es en el que queremos basar nuestro futuro servicio público aragonés de inclusión. Queremos que este programa, como les decía, nos sirva de base para poner en marcha ese futuro sistema aragonés de inclusión, pero sobre una información y unos resultados reales basados en la intervención. Y para nosotros, como les decía, era fundamental hacerlo siempre con la visión conjunta con las entidades que son las que ya llevan, como les decía, esa trayectoria en el territorio. Y yo creo que sin más, le doy la palabra a Daniel Jimeno para que nos pueda explicar
cómo a través de las entidades van a desarrollar ese proyecto piloto para la elaboración de itinerarios individualizados de inclusión en Aragón. Cuando quieras, Daniel. Muchas gracias, Noelia. Buenos días. Pues como bien ha dicho la gerente del IAS, es una oportunidad de oro la que tenemos desde la red y el propio Gobierno de Aragón, desde su Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, el poder hacer este trabajo en común. La red aragonesa es una red conformada por 51 entidades que trabajan para la inclusión social. Nuestro objetivo siempre es hacer esa incidencia política con la recogida de esa realidad que vivimos las entidades para hacérselo llegar a la Administración y poder tomar decisiones pues, a la hora de hacer una ley o incluso de este proyecto del que estamos hablando, ¿no? De esas 51 entidades, han sido 22 entidades las que reúnen los requisitos tanto de solvencia como de experiencia en los temas de itinerarios y de una manera bueno, pues que es corroborable, ¿no? Y de muchos años. Esas 22 entidades son las que entran en este proyecto, como podéis ver en el PowerPoint que os hemos preparado para que tengáis la información un poquito más clara. Los participantes que van a participar en este proyecto son 1.600, y cuando decimos 1.600 es la cifra mínima. La cifra mínima la que tenemos que responder para este proyecto, que es de una realización de itinerarios, pero también se trata de una investigación, con lo cual esos 1.600 tiene que ser lo mínimo. Nosotros hemos dotado también un 15% más de reserva, pero posiblemente lleguemos a las 2.000 personas, que es las cifras que hemos manejado con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para asegurar el buen resultado de esta intervención, ¿no? Porque sabemos que con estos colectivos pues puede haber variaciones a la hora del abandono del propio itinerario y queremos asegurarnos de que todas esas personas van a estar dentro de este itinerario para que al final nos quede ese número que es el que necesitamos para esa investigación. Dentro de lo que se marca en el convenio que firmó el IAS con el Ministerio, lo que se marca es que, como se trata de una experiencia piloto, va a haber un 50% de un grupo de tratamiento y un 50% de un grupo de control. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en el grupo de control, lo voy a explicar después, se va a hacer simplemente lo que es el itinerario que hemos estado hablando, pero en el grupo de tratamiento habrá un añadido en temas de brecha digital, de competencias digitales, para poder hacer ese estudio de cómo interviene o cómo al final el resultado que da el haber ejercido esas competencias, ¿no? Las edades están comprendidas entre los 18 y los 65 años, que es lo que marca la convocatoria, es decir, las edades en las que bueno, no entran en otro tipo de colectivo con mayores e infancia. Para este proyecto, el número de profesionales que van a hacer esa intervención social son 130, repartidos en esas 22 entidades y también en personal específico que va a tener la red, ¿de acuerdo? Porque requiere también pues la difusión, la comunicación, la auditoría, el control económico. Va a haber dos tipos de itinerarios. Esto tiene que ver, partiendo de que vamos a hacer un modelo único de itinerario, porque para poder evaluar, como bien ha dicho Noelia, para poder evaluar los resultados al final tenemos que tener un único modelo, pero sí que los itinerarios hay que hacerlos en base a las personas dependiendo de su vulnerabilidad, edad u otras circunstancias. Por ello, con unas personas se ejercerá más bien un itinerario puramente social y con otros será un itinerario sociolaboral, con un reparto de talleres de horas, 55 horas son lo que se va a ocupar a lo largo de estos meses, que es desde el 1 de octubre al 30 de junio, que es con el tiempo que dura este proyecto, y en ese tiempo pues, habrá una serie de pasos, habrá unos procesos de acogida, de entrevistas, de diagnóstico, de que tengan referencia de las personas por las que se van a hacer el seguimiento, etcétera, ¿no? Y luego unos talleres grupales, unos talleres individuales y tutorías de seguimiento. Perdonad, paso así, vale. Los perfiles técnicos que se van a tener en cuenta a la hora de este trabajo, que cada entidad va a tener que tener en su equipo, pues tiene que haber una persona de referente social, pues un trabajador social, por ejemplo, educadores sociales, psicólogos, docentes en competencias digitales y orientadores laborales. Ahí tenéis una serie de fases
que son las que tiene este proyecto. Desde el día 1 de octubre ya nos ponemos en marcha, que sería la difusión, la selección y acogida de las personas que van a participar. Estamos hablando de personas que ya las propias entidades las detectamos con esa vulnerabilidad, porque ya conocemos a los colectivos con los que trabajamos, con lo cual ya contamos con echar mano de esas personas que son las que realmente tienen que entrar en este proyecto. Luego habría una fase 2 con el diagnóstico, el plan de actuación y compromiso de itinerarios, quiere decir ya con la persona en cuestión se planifica, pues con esa acogida que hemos hablado, se planifica todo el proceso que van a llevar. Luego es el desarrollo itinerario, que ahí es donde se realizarían los distintos talleres, y al final, bueno, pues habrá una fase de evaluación y cierre del itinerario, donde ya habrá unos resultados que haremos llegar, bueno, se irá llevando a lo largo del año según el proceso, pues para que el IAS pueda también evaluarlos. Cuando digo esto, tanto el equipo del IAS como el equipo nuestro de la red va a hacer una comisión mixta para poder trabajar esto durante todo el tiempo que dure el proceso, para tener los resultados lo más fiables posibles y poder corregir cualquier tipo de dificultad que podamos tener. No voy a entrar en la definición de todo el itinerario porque la verdad es que es largo y tal, pero bueno, más o menos os hemos resumido las diferentes fases, ¿no? Que es que en esto hay una diferencia entre lo que sería el itinerario social y el itinerario sociolaboral, porque allí en el sociolaboral habrá mucha más parte de orientación laboral, ¿no? Sí que paso a la última diapositiva, donde podemos ver lo que diferencia el grupo de control y el grupo de tratamiento. El grupo de tratamiento, al margen de todo lo que han hecho tanto el grupo de control como el grupo de tratamiento, que es todos los itinerarios, sí que van a tener un añadido que serían las competencias digitales. Esto solo se aplica a ese grupo de tratamiento, que va a ser una selección aleatoria del 100% de las personas que van a participar, pues un 50% entrarían en ese grupo de tratamiento. Aquí va a haber un diagnóstico inicial también del nivel que tienen, es decir, cada uno en la medida que tiene sus competencias digitales. Luego se hace esa formación, habrá diferentes niveles, el básico, el medio y el avanzado, habrá un acompañamiento individualizado y al final una evaluación final. De aquí también se hará otra medición, que será cómo ha influido esas competencias digitales en la mejora de la inclusión de esa persona en su situación personal, ¿no? Eso va a servir, pues como bien ha dicho también la gerente, que va a servir para tomar luego decisiones sobre cuál es el mejor modelo para intervenir con las personas. Y eso nos puede servir pues para ese trabajo en común de poder pues facilitar ese modelo, ¿no? Dentro de lo que será el futuro Servicio Aragonés de Inclusión Social. Los detalles, bueno, pues de horarios, de las horas que se dedican. Y luego ya finalmente pues destacar las 22 entidades que dentro de la red aragonesa van a participar en este proyecto. Hay entidades que están más centradas en la ciudad de Zaragoza, entidades que trabajan en Huesca, entidades que trabajan en Teruel e incluso en comarcas del territorio, ¿no? Con lo cual la red aragonesa siempre vela porque, a pesar de ser una comunidad centralizada en Zaragoza con una población muy potente, pero siempre queremos que todas las dificultades que tenemos para la inclusión social de las personas tengan esa visión territorial, y desde la red cuidamos mucho eso. La verdad es que estamos centrados en las personas, y tanto el IAS como nosotros queremos que realmente todo este proyecto sea beneficioso para todas esas personas vulnerables y que podamos ser punteros, ¿no?, en Aragón en ver cómo se puede hacer un tratamiento de itinerarios de inserción potente, esos acompañamientos que al final den unos resultados positivos. Yo, por mi parte, no tengo nada más que decir. Pues muchas gracias, Daniel. Simplemente, pues nada, recordaros eso, que como ya se hizo público ese convenio que se había firmado entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio, esto ya quizás es la fase que ya culmina ese proceso con la adjudicación. En estos próximos días, como os he dicho, se publicará tanto de los proyectos subvencionables a entidades locales de carácter comunitario, como la adjudicación a este proyecto de Aragón Incluye de la Red Aragonesa de Inclusión, para poder comenzar a trabajar, y que tendrá comienzo, como bien os decía Daniel, el próximo día 1 de octubre. La intención era, pues eso, aclararos las dudas y explicaros el cómo se va a poner ya en marcha
este proyecto en Aragón. Como decía Daniel, lo que es la intervención de los itinerarios sí que se va a desarrollar desde el 1 de octubre hasta el verano del año 2023 y luego ya sí que el último semestre del año 2023 es cuando se procederá a toda esa parte de evaluación de toda la información que hayamos podido ir obteniendo a lo largo de toda la intervención. Entonces, entiendo que esos proyectos ya están definidos por parte de las entidades, ya están diseñados, ya están marcados. Sí, a ver, estamos también por un lado, es que como son la convocatoria del total del dinero del convenio, como os digo, tiene dos líneas. Nosotros entendíamos que si queríamos trabajar con la inclusión en Aragón, no podíamos centrarnos únicamente en lo que eran itinerarios individualizados, porque es verdad que ya las entidades locales, a través de nuestras comarcas o los ayuntamientos que tienen competencia en acción social, sí que se desarrollan proyectos comunitarios que nosotros sabemos que sí que tienen una incidencia muy positiva a la hora de trabajar con la inclusión. Esto siempre viene enmarcado en que se trata de un convenio que tenemos firmado con el Ministerio. Es decir, el hecho de que la evaluación tenga que hacerse con grupos de control y grupos de tratamiento, hay determinadas cuestiones que nos vienen marcadas por Madrid porque, bueno, pues ellos han entendido que era una forma de un sistema de evaluación que nos podía dar, porque Madrid no solo tiene convenio con Aragón, tiene convenio con otras entidades sociales o con otras comunidades autónomas y lo que quiere Madrid es obtener información sobre los procesos que se han desarrollado en todo el territorio. Como te decía, son dos líneas de subvención. Los proyectos comunitarios ya han sido presentados, aquellas comarcas o ayuntamientos han presentado sus proyectos. Como os digo, se han presentado 16 proyectos que van a ser los que van a salir en la resolución de adjudicación. Os adelanto que además tenemos proyectos de distinta índole en función de las características del colectivo al que se dirigen. Tenemos desde proyectos para trabajar con el tema del sinhogarismo, como proyectos para trabajar en alguna parte del territorio con población inmigrante, porque en ese territorio hay un sector de población inmigrante que se puede encontrar en riesgo de exclusión, o bien proyectos para trabajar con el tema de formación y empleo de la mujer en algunos territorios donde se ha detectado que puede haber un volumen de mujeres con dificultades de acceso al mercado laboral. Eso está por un lado y por el otro lado está lo que sería el grueso de la convocatoria, que es el que se dirigía a esa elaboración de itinerarios individualizados. Ahí la adjudicación, la resolución de adjudicación es a la Red Aragonesa de Entidades de Inclusión Social. Porque nosotros entendíamos, y lo teníamos muy claro, que el proyecto tenía que ser único en todo el territorio. Aunque son 22 entidades, como ha explicado Daniel, como os he dicho, nuestra intención es trabajar conjuntamente con la red, pero seguir una metodología única, con unos instrumentos comunes y con unos procesos comunes en todas las entidades que participan. De tal manera que nosotros, de cara a diseñar nuestro futuro servicio aragonés de inclusión, que estamos en ese proceso de evaluación, pues conjuntamente con las entidades podamos valorar si ese sistema que nosotros hemos diseñado como un sistema que creemos que va a funcionar, funciona realmente y no, o qué puntos tenemos que cambiar o qué tenemos que modificar para ese diseño, ¿no? Digamos que esta experiencia piloto, además del beneficio que pueda tener con el desarrollo de los programas, también nos va a servir internamente a nosotros para poder tener esa información, ¿no?, de si, como nosotros lo estamos haciendo o como creemos que lo vamos a hacer conjuntamente con las entidades, es la manera más correcta o qué cosas tenemos que cambiar o potenciar porque realmente funcionan. Pero aunque participan 22 entidades, el diseño es único, los instrumentos son únicos y comunes y esa era la dificultad añadida a este proyecto. Si me ¿no? dejas, de cara a lo que está diciendo la gerente, es verdad que para nosotros ha sido un reto importante porque yo creo que es la primera vez que vamos a hacer dentro de la propia red una gestión conjunta y un trabajo en red de verdad, un trabajo ya de intervención de red en verdad, o sea, real.
Para nosotros es una riqueza tremenda. Es verdad que hay sus dificultades, como podéis entender, ¿no? de ponernos de acuerdo, pero yo creo que va a ser muy enriquecedor y va a tener mucha importancia de cara al futuro, ¿no? Porque cuando se pueda tener ese servicio de órganos de inclusión ya definido, con ese modelo definido, tendremos que seguir en la misma línea, ¿no? de utilizar modelos únicos, de las mismas fórmulas, luego, claro, adaptado a los tipos de colectivos que tenemos que atender. Pero sí que es verdad que puede ser de una riqueza tremenda, lo hemos considerado así y yo creo que es muy alentador que podamos trabajar mano a mano con la Administración, en este caso con el Instituto Aragón de Servicios Sociales, porque yo creo que la riqueza va a ser tremenda y sobre todo siempre pensando en la persona, ¿no? En la persona vulnerable, ¿no? Que es a quien tiene que llegar la ayuda, es responsabilidad de los gobiernos atender a estas personas y nosotros somos colaboradores y mediadores y los que intervenimos para hacer realidad esa ayuda. 7,6 millones, ¿qué tanto por ciento va a proyectos comunitarios y qué tanto por ciento va a las entidades? Sí, a ver, en realidad el convenio con el Ministerio, como os decía, estaba muy enfocado hacia itinerarios individualizados. Cuando lanzó la convocatoria el Ministerio, lo que pretendía era ver cómo funcionaban los itinerarios individualizados en diferentes partes del territorio. Como te digo, nosotros en Aragón siempre entendimos que había una parte de trabajo comunitario que para nosotros era muy importante y las convocatorias, la parte mayoritaria evidentemente va a ser para proyectos comunitarios. Son 4,8 millones de euros los que se van a proyectos individualizados, los que se van a destinar a esa elaboración de itinerarios individualizados, frente a la convocatoria de proyectos comunitarios que asciende a 1,5 millones de euros. El grueso de la subvención está en estos proyectos individualizados. ¿Ya? Pues muchas gracias. Muchas gracias.